Bueno, entonces habíamos visto que la corrección de aire libre, primero como acerca el punto al centro de masas, era positiva, y luego la calculamos en función. Recuerdan, esta es la fórmula de la atracción gravitacional. Entonces lo único que hicimos fue esta fórmula, derivarla en función del radio o la distancia que hay del punto al centro de masas, para que nos diera la razón de variación de la gravedad por unidad de distancia, y luego esta razón de variación multiplicada por toda la distancia que hay de P a Q. Entonces la razón de variación es esta. Aquí está el signo, ese signo quiere decir que va hacia abajo, y entonces se suma a la gravedad calculada, es decir, a la gravedad observada que yo tengo aquí, gravedad observada. Entonces al trasladar el punto de aquí a acá una distancia h, la gravedad aumenta en función de esta razón de variación. Esa razón de variación, que es esta, considerando valores para gravedad 983 para el radio, este dato, y convirtiéndola en miligales, da esta forma. Entonces la corrección de aire libre habíamos dicho que era 0.3086 por h. H es la altura del punto observado, y el resultado ya está directamente expresado en miligales. Por lo tanto, hay que tener presente eso a la hora de aplicar la corrección. Quiere decir que la gravedad tendrá que estar en miligales. Ahora, lo que no habíamos visto es qué cosa es la anomalía de aire libre. La anomalía de aire libre es aplicar la corrección de aire libre a la anomalía de gravedad. ¿Se acuerdan ustedes que la anomalía de gravedad, aquí la voy a poner antes, anomalía de gravedad es gravedad en el punto P menos gravedad teórica? Obviamente la gravedad teórica va a ser, si este es el geoide, voy a poner que esto es el elipsoide. La gravedad teórica esa está referida a este punto. Entonces la anomalía de gravedad tiene que ver con esto. O lo que estoy haciendo es trasladando ese dato aquí, y entonces la anomalía de gravedad es la responsable de esta separación. O, visto al revés, esta separación es la responsable de esa anomalía. Bueno, a esta anomalía, esto se llama así, simple y llanamente anomalía de gravedad. Pero si yo a esta gravedad, acuérdense que a la gravedad aquí, yo le voy a hacer tres correcciones. ¿Recuerdan? La corrección de aire libre, la de Luger y la de topografía. Entonces le voy a llamar anomalía de aire libre cuando ya le haya aplicado a esta gravedad la corrección de aire libre. Entonces la fórmula de la anomalía de aire libre es la gravedad observada más la corrección. Este más es por el signo de la corrección de aire libre, que quedamos que era positivo porque el punto se acerca al centro de masa, lo que quiere decir que la gravedad aumenta. Por eso el signo más, y la corrección de aire libre, que esta es la fórmula. Entonces la anomalía de gravedad de aire libre
se calcula de ese modo, ¿no? Es distinta la anomalía que la corrección, ¿sí? La corrección es solo este pedacito. Esta es la corrección de aire libre. La anomalía es esa corrección, agregarla a la gravedad observada, restarle la gravedad teórica, y eso es la anomalía de aire libre. La anomalía de Bouguer, que es la siguiente. Bueno, esta es la corrección de aire libre. Bueno, de una vez vimos unidades para medir gravedad: metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, que es igual a un gal. Un gal es un centímetro sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir que un metro sobre segundo al cuadrado son 100 centímetros sobre segundo al cuadrado, o 100 gales. Un gal son 1000 miligales. ¿Sí? Existe otra unidad para medir gravedad todavía más pequeña que el miligal, pero más grande que el microgal. ¿Recuerdan ustedes que un miligal tiene 1000 microgales? Esa unidad se llama UG, de tal manera que un miligal es 10 UGs. UG es unidad gravimétrica. Un miligal son 10 UGs, lo que quiere decir que, fíjense, esta corrección de aire libre está expresada en miligales. Si yo recorro una cifra al punto decimal, entonces va a ser 3.086, pero en lugar de miligales ya lo convertí en UGs. Bueno, ¿qué es la corrección de Bouguer? ¿Recuerdan ustedes que la corrección de Bouguer es eliminar una espesor de masa de corteza constante, equivalente a la altura del punto? ¿Sí? Aquí se ve muy clarito el efecto que hace la corrección por topografía en la corrección de Bouguer. Bouguer, imagina esta espesor de masa constante, pero alrededor de toda la Tierra. Eso va a hacer que la masa disminuya, por lo tanto la gravedad va a disminuir. Y lo que hay que calcular es esa masa, y la masa va a estar en función de la densidad. Una losa infinita. Losa infinita quiere decir que es a todo, alrededor de todo el planeta. Y para poder calcular esta masa, lo que implica esta masa de espesor constante, hay que saber la densidad de la roca. De principio sabemos que la densidad es variable dependiendo del tipo de roca, pero ese es un dato que no se conoce. Nadie sabe la densidad
de todas las masas distintas. Entonces se utiliza una densidad promedio, que no es esta, pero es muy próxima, 2.5 gramos por centímetro cúbico. Así se expresa la densidad. Como la masa disminuye, la gravedad disminuye, entonces la corrección de Bouguer se resta a la gravedad observada. La corrección de Bouguer se resta a la gravedad observada. Y pasa lo mismo, aquí tenemos la expresión de la corrección de Bouguer, es 2pi. Fíjense, 2pi, que significa que la losa infinita es alrededor de toda la Tierra. ¿Sí? El 2pi significa el círculo completo. G, la constante de gravitación universal. La densidad, esto es densidad, y H, la altura. Si como en el caso anterior, que la fórmula de aire libre, la corrección de aire libre era menos 2b menos G sobre R, y donde asumimos valores para G y para R, si nosotros asumimos valores para la densidad, obviamente esta constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11. Si la densidad usamos un valor promedio de 2.65, no es este, 2.65 gramos por centímetro cúbico, esta es la densidad promedio. Obviamente la tenemos que convertir al sistema métrico decimal. Esto está en sistema CGS, centímetro gramo segundo. Lo necesitamos convertir a metro kilogramo segundo. Pues esto en kilogramo por metro cúbico se convierte, si no me equivoco, en 2650 kilogramos sobre metro cúbico. O si asigno este valor y este valor y 2pi, pues es 2 por 3.14, esto se convierte en 0.1119 de H. Esta H pues es esta altura. O 1.119 de H está en miligales y está en unidades gravimétricas. Casi no se usan las unidades gravimétricas, casi no se usan, casi siempre vamos a trabajar en miligales. Bueno, esa fórmula, esta de corrección de Bouguer igual a 2pi por G por densidad por H, esta fórmula déjenme botar esto por aquí, luego estorba en la siguiente diapositiva. Así es como se deduce esta. ¿Cómo se deduce? Ahí está la ecuación. Al final, si a este 2pi lo sustituimos por 2 por 3.1416, G
por 6.67 por 10 a la menos 11. Yo dije 2.65, ¿verdad? Sí. Es 2.67. 2.670 kilogramos por metro cúbico. Si yo sustituyo esos valores, la corrección me va a dar 0.1119 negativa, quiere decir que se resta por H. Y ahora, si yo apliqué corrección de aire libre y generó una anomalía que se llamó anomalía de aire libre, cuando yo aplique corrección de Bouguer, también habrá una anomalía de Bouguer. Anomalía de Bouguer simple, ¿cómo se calcula? Esta es la gravedad observada en el punto, esta es la gravedad teórica. La anomalía de Bouguer es aplicando la corrección de aire libre, que es positiva, y la corrección de Bouguer es negativa. Fíjense, esta es anomalía de aire libre, y si yo le agrego corrección de Bouguer a la anomalía de aire libre, se convierte en anomalía de Bouguer. Pues primero aplico a corrección de aire libre y se convierte en anomalía de aire libre. Aplico corrección de Bouguer y se convierte en anomalía de Bouguer. Por lo que es lo mismo, la anomalía de Bouguer es la anomalía de aire libre menos la corrección de Bouguer. ¿Sí? Como la corrección de Bouguer y la corrección de aire libre están expresadas en función de H, ambas, esta es la corrección de aire libre, esta es la corrección de Bouguer, y vean que ambas están expresadas en función de H. Entonces se puede factorizar, más bien hacer la operación, este que suma menos esto, y podríamos sustituir directamente, ya que la anomalía de Bouguer es la gravedad observada menos la gravedad teórica más ese factor por esto en miligales. Lo que quiere decir es que tanto la gravedad observada como la gravedad teórica la tenemos que expresar en miligales. Acuérdense, esto es densidad promedio. Densidad promedio. La vamos a necesitar sobre todo para la corrección por topografía. Que yo les decía, la corrección por topografía, aquí está muy clarito. Esta masa que está aquí no se consideró al hacer la corrección de Bouguer. No se consideró y sí existe. Esta otra masa que está acá sí se consideró, pero no existe. Pues esas dos correcciones, esas
esos detalles hay que corregirlos a la corrección de Bouguer, que por eso se llama Bouguer simple. Quiere decir que hay una corrección de Bouguer completa. Y completa es cuando le corregimos estos detalles. Bueno, aquí es lo que yo les decía. Esto lo único que significa es que estoy sumando este y este. Al final me queda esta expresión como anomalía de Bouguer. Aquí es lo mismo. Y se llama, pero casi no se usa, corrección de altitud, que es la combinación de aire libre y Bouguer juntas. Si aquí nosotros le damos 2.67 a la densidad, pues nos va a quedar 3.086 menos 1.119. Esto en unidades gravimétricas, pero si lo quiero en miligales va a quedar 0.3086 menos 0.1119. Esto en miligales. Ok, entonces este es un ejercicio. Esto debimos haberlo hecho el jueves para que pudieran entregar su práctica del viernes, porque justo lo que debieron haber entregado es lo que vamos a hacer ahorita. Son las 9. Rápidamente. Esos son mis datos. Lo primero que tengo que hacer es, aquí tengo el valor de gravedad de la estación, ya lo tengo en miligales, voy a calcular, fíjense, pero lo voy a hacer en Excel, ahorita lo muestro aquí, pero para hacerlo más rápido lo voy a hacer en Excel, los valores de gravedad y las anomalías. Nada más que por ahorita voy a calcular solamente la gravedad y las correcciones de aire libre y de Bouguer. A ver, esto lo voy a copiar. Voy a abrir en Excel. Voy a pegar esto. Voy a capturar los datos aquí. Ser un poquito más grande para que se vea. Aquí voy a poner estación, hora y lectura.
es Vargas, MD7, MD6, MD4, IPN2 y cierro en Vargas. Aquí es 12. 11, 44, 52. Que es 11, 49. Pero ¿para qué le pongo segundos? Voy a poner 45, 00. 49 va a ser 50. No quiero meter con segundos. Y el que sigue va a ser 11, 54, 00, 11, 58, 00, 12, 02, 00 y 12, 05, 00. Y las lecturas es menos 93.9568, menos 94.4453, menos 94.6025, menos 94.7042, menos 94.9040 y menos 94.8100. ¿Listo? Bien, lo primero que hay que hacer es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que pasó desde la primera lectura hasta la segunda? En minutos, lo que quiere decir que son 20 minutos. Por aquí, este va a ser el número. 20 minutos, ¿de acuerdo? De 11:45 a 12:05. Y la deriva es la resta de la última lectura menos la primera lectura. Esta es espérenme, sí, pero es esta lectura menos, sí que este es 93. Sí. Esta es la diferencia de lecturas. Entonces la deriva es la diferencia entre el tiempo. Tengo que calcular por minuto. Aquí voy a poner
Y aquí va a ser la división entre la diferencia de lecturas entre el tiempo. Esta es la razón de variación de la lectura por cada minuto. Entonces tengo que encontrar cuántos minutos pasaron entre cada lectura para aplicarle esta corrección por ese delta t. Voy a usar como referencia la primera lectura y voy a tomar delta t con respecto a esa. La de aquí son 20, aquí son 17, o sea, aquí delta t es 0. La segunda son 5 minutos, la tercera son 9 minutos, la cuarta son 13 minutos, la quinta son 17 minutos y la última son 20. Entonces la corrección a la lectura va a ser el producto, esto va a ser corrección, va a ser el producto de la deriva fija porque en todos los casos va a ser ese valor por delta t. La primera no tiene corrección. Y entonces la lectura corregida va a ser igual a este menos este. Tengo que restarles el valor de la corrección. La lectura corregida va a ser, aquí le voy a poner el signo, aquí le voy a poner menos, bueno, más bien la lectura corregida va a ser la lectura menos la corrección, ¿sí? La lectura menos la corrección. ¿Por qué menos? Porque hay que cambiar el signo. La corrección es el signo contrario al error. Y ya tengo, fíjense que ya tengo la Vargas cierra en la misma lectura con que inició. Entonces estas ya son mis lecturas corregidas y yo solo lo aplico a la gravedad, que me dice el problema que la gravedad es este dato. Bien. Esta es la gravedad. Y entonces, espera. No es cierto. Me falta una columna. Aquí voy a encontrar diferencias, que va a ser la diferencia entre la lectura pero va a ser, esta va a estar fija, y entonces son las diferencias de lectura entre cada valor y la estación Vargas, lo que quiere decir que la gravedad va a ser la gravedad de Vargas más las diferencias, pero esta va a ser fija, siempre va a ser gravedad de Vargas. Y tengo
¿sí? Ya calculada la gravedad. Ahora, ¿qué necesito? Voy a calcular, no me dice la, pero a ver, alguien que me ayude con las alturas de esos puntos. Alguien que entre al Excel de, a ver dónde estoy yo, aquí, clase, tengo que dejar de compartir, a ver. ¿Cuál fue la práctica? 1. ¿Cuál? BMD7, A ver, 2234.542. Dios 34, 542. ¿Y 6? 2234.531. De 4, 2234.831. de IPN 2, 2234.717. y de Vargas, 2234.656. ok. Esta gravedad sería la observada, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner la corrección de aire libre, que es 0.3086 por H. Me falta lo igual. ¿La diferencia cuál había dicho que era entre cuál y cuál? ¿Entre qué valores? A ver, otra vez. La diferencia de La diferencia. La diferencia. La diferencia de lecturas, fíjense, aquí es como ustedes se acostumbren. Yo puedo calcular la diferencia de lecturas entre una y la siguiente, o siempre dejar fija el banco y la diferencia entre la lectura y el banco. La lectura y el banco, la lectura y el banco, la lectura y el banco, que fue como yo lo hice. Estas diferencias son las diferencias de todas las lecturas menos la del punto de partida. Y si lo hago así, al final la gravedad del punto de partida la tengo que agregar con estas para obtener la gravedad de cada punto. De otra forma tendrían que haber ido una con la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. La forma como yo lo hice es, el banco siempre fue mi referencia, y encontré la diferencia de esa y todas las otras, y esa diferencia la agregué a la gravedad del banco. Y esta es la gravedad observada, ya corregida por deriva, pero me falta corregir por aire libre y por Bouguer. A ver, compañero Janbei, usted que ya se acercó a la, aquí, déjeme ver, dígame la latitud. 1930 21.12466. Denme un segundo, 21.12 466. Ok.
Las otras, creo que lo único que varía son los segundos. Sí. 27.26282. Oh, 26282. Ese fue MD6. Sí. El de 4 es 26.71163. Y PN2, 25.51952. y Vargas 25.03567. ok, es más de una vez. Una vez le voy a poner radianes. Voy a ponerlos ya en radianes. 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 Esto es para que ahorita que yo quiera calcular mi gravedad teórica. Radianes. Caray. Radianes. Listo. Corrección de aire libre, ya la tengo, la voy a expresar. Esta está en miligales. Como mis lecturas en miligales tienen 4 decimales, también las voy a manejar en 4 decimales. La corrección de Bouguer simple es igual a 0.1119 por altura. Listo. Ahora me falta la gravedad teórica. No me acuerdo en la práctica qué modelo, qué fórmula les pedí en la práctica. La elipsoidal. La elipsoidal. Ajá. Ok. Pues vamos a tomar valores de esta va a ser la gravedad teórica. Aquí tengo que un símbolo es gravedad teórica. Aquí está. Entonces voy a mi diapositiva, voy a buscar la fórmula de gravedad, formato elipsoidal. Es menos G. Lo que quiero es verla en fórmula para copiar. Creo que ya es por aquí, ¿no? Que la esférica y esta es la elipsoidal. Es esta, ¿no? Menos gm sobre a2 y voy a necesitar el dato de r a m.
ser gravedad. Luego necesito M. Necesito M. Y necesito esta para calcular J2. Para calcular J2 necesito esta y A y R. Creo que ya con eso. Bueno, aquí voy a poner los datos. ¿Cuánto vale A? F. A es 6,378,137. F es 1 en 298.257, 222, 101. ¿De acuerdo? Omega G es. Ay, ¿qué pasó? G es 6.67 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Ahora M es 5.90, recuérdenme, 97 por 10 a la 24. Omega omega 2 sobre 85%. omega ¿y es 597? 727. Era 2 pi sobre Pero hay que usar 86. la fórmula que es 2 por pi entre 86.400. Listo. Y creo que eso ya es M. M va a ser igual M es omega cuadrado igual a omega cuadrado por A cúbica entre G por M. Listo. Está M. De aquí, de esta fórmula voy a despejar J2. ¿Sí? De esta. De aquí voy a despejar J2. Dice que F es igual a 3 medios de J2 más M entre 2. Los 3 medios de J2 es igual a F menos M sobre 2. Y J2 va a ser igual a 2 tercios de F menos M sobre 2. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, J2 va a ser igual a ¿perdón? Sí, es que
para que no me equivoque con los paréntesis, siempre los pongo primero y luego los relleno. Ah, perdón, F es este, menos M entre 2. Listo. Entonces, esos son valores globales y voy a tener que calcular para cada punto, voy a tener que calcular R. Voy a ponerla esta, la voy a poner más para acá para verla. R es igual a que es este, pero va a estar fija, por 1 menos F, que también debe estar fija, por el seno cuadrado, y aquí dentro debe ir seno de la latitud, y la latitud está aquí. ¿Listo? Y ahora sí, creo que ya tengo todo para calcular. Ya voy a... La gravedad va a ser igual a menos algo que multiplica a otra cosa. Y aquí es entre A cuadrada y arriba es G por M, es G por M. Van a ser fijos, G y M van a ser fijos, y A cuadrada también. Todo eso que multiplica a, y aquí tengo 3 términos, es 1 más 2 menos tercer término. Primero es al cuadrado, a es k pesos 13, k pesos 13 entre R, y R es N2 al cuadrado. Luego aquí va A sobre R a la cuarta. Voy a copiar este. A la cuarta por 3 medios por J2, aquí es 3 entre 2, por J2 que es aquí por J2, y me falta por paréntesis aquí otro paréntesis menos 1, y en el paréntesis es 3 por
entre paréntesis al cuadrado y adentro va seno de phi. Seno de y phi es B es este. Es este. Bueno, y por último es M, a ver, está 19, ¿cuál está 19? Este es fijo, este es J2, este es fijo, está 19, seno cuadrado, aquí va M, que va a ser fijo, y M es este, fijo, por lo que va al cuadrado, y aquí va coseno, y aquí dentro va la latitud, es este, y aquí va R sobre A, y R es N2 entre A, pero va a decir, listo. Tengo las gravedades. Obviamente la fórmula me da directamente la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, pero todas las demás datos de gravedad los tengo en miligales, así que esto lo voy a multiplicar por 100.000 para hacer las operaciones. Aquí voy a sacar la anomalía de aire libre. Voy a calcular la anomalía de aire libre. ¿Se acuerdan cómo se calcula? Anomalía de gravedad de aire libre. ¿Se acuerdan cómo se calcula? Es la gravedad observada menos la gravedad teórica, pero la gravedad teórica, como la tengo en... bueno, pero le voy a quitar el signo, ¿sí? Porque todos son negativos, o más bien le voy a poner menos, ahora sí, menos la gravedad observada, pero por 100.000 para convertirla en miligales. Y luego más corrección de aire libre. Esta es mi anomalía de gravedad de aire libre. La anomalía de Bouguer dice que a la anomalía de aire libre hay que restarle anomalía de gravedad de Bouguer simple. Dice que la anomalía de gravedad de aire libre hay que restarle la corrección de Bouguer.
y correcciones de gravedad. ¿Listo? ¿Sí, compañeros? ¿Lo vieron? Lo único que nos queda pendiente de correcciones es la de topografía. Para eso necesitaríamos otra clase, pero ya no alcanza. Así que el jueves hacemos el examen y esto ya, bueno, el primer parcial debió haber terminado con corrección por topografía, pero así que perdimos muchas clases en este primer parcial y no llegamos. Vamos a tener que recuperarnos. Bueno, compañeros, entonces el jueves hacemos el examen, el viernes no hay práctica. El viernes no hay práctica, pero entregan su práctica del viernes pasado, que ahora sí está completa. O sea, ya vimos todo lo que hay que calcular. Obviamente, yo no espero que ustedes calculen así, bueno, sí que calculen en Excel, pero no que reporten esta tabla. Entonces, ustedes van a ir reportando paso por paso, fórmula por fórmula y cálculo por cálculo. ¿Alguna duda, compañeros? Profesor, ¿puede poner tantito bueno, seleccionar nada más algunas de las celdas las del Google, sí? Muy simple. Es la de aire libre menos la corrección de Google. Y la de aire libre es la observada menos la teórica más la anomalía de, perdón, la corrección de aire libre. Bien, compañeros, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme, voy a dejar de compartir y a dejar de grabar. Dejar de grabar. ¿Listo? Ah, ¿sí está guardando? Está guardando. Entonces,